Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Ya, mijo, ya, mijo, ya. Los abogados corruptos del caso Purga. Mis queridos chochólogos, el día de hoy nos vamos a despapallar con una entrega especial sobre los abogados presunta, aparente, supuestamente corruptos del caso Purga y Plaga, que algunos ya terminan siendo una plaga. O sea, y fíjense, ¿no? Siguen esta carrera tan importante para el país y terminan defendiendo intereses particulares y no sirviendo el bienestar público. Para los despistados que no sepan a qué rayos me estoy refiriendo, pues tengo que decirles que son casos emblemáticos que la Fiscalía General del Estado está liderando, mis queridos chochoros. Yo no tengo animadversión contra la fiscal por si acaso. Yo lo que cuestiono es el hecho social en sí mismo. ¿Cuál es el hecho social? Que los casos emblemáticos están absolutamente contaminados. Dígase Metástasis, Purga, Plaga. Esta revelación de dos tinterillos que dicen que son abogados se relaciona con una grabación en la que supuestamente hablan el abogado de Mayra Salazar como un abogado externo del Banco del Pacífico. Pero la cosa no queda ahí. ¿Quién es Mayra Salazar? Han de decir. Es la man que manejaba los hilos de la corrupción dentro de la justicia ecuatoriana, la que facilitaba los contactos, la publicidad y la comunicación entre la mafia y la justicia. No lo digo yo, lo dice el propio caso en sí mismo. Íntima amiga de Leandro Norero, alias del patrón, y al mismo tiempo cuate de los jueces que le acolitaban con las sentencias. Alias del patrón, quien en su momento fue el líder de los Chone Killer. ¿Bien? Digo, para que lo vayan tomando en consideración. Bueno. En el audio se puede escuchar a dos sujetos. Por un lado, el abogado de Mayra Salazar, el tinterillo, Leonardo Toledo, y por el otro, un abogado del Banco del Pacífico, otro tinterillo, llamado Juan Francisco Fierro Tamariz. Entre estos dos gallos, que en realidad son buitres de alto vuelo, se realiza un feroz intercambio para acomodar unos pagos, producto del testimonio anticipado que iba a rendir Mayrita Salazar en el caso Purga. ¿Ya? Lo cual deja muy mal parada a la fiscal Lady Diana Salazar, conocido en el submundo como Lady Impericia. Miremos y escuchemos para contextualizarlo. ¿Qué fluye? El testimonio de Mayra Salazar fue pagado con dinero del Banco del Pacífico. Se revela que el estatal Banco del Pacífico funciona como caja de financiamiento del gobierno de Daniel Noboa Asín. Se usaron fondos públicos del Banco del Pacífico para pagar abogados, fiscales y testigos, y llegar a montar casos como Metástasis y Purga para apresar a políticos incómodos al régimen y perseguir adversarios. Lo revela un audio filtrado donde intervienen el abogado de Mayra Salazar, Leonardo Toledo, también esposo de la mediática actriz, presentadora e influencer Carolina Jaume, y Francisco Fierro, abogado del Banco del Pacífico. A continuación, la conversación filtrada que el propio Toledo grabó. No, es que esta línea es segura. Y te lo pongo así porque después de ver esa actitud de Ricardo Noboa, de Esteban Noboa, del presidente del banco y de la otra vieja de la que sabía lo que se estaba haciendo, no ha pasado absolutamente nada. Es decir, han demostrado un desprecio absoluto y les ha valido ver. Entonces, Francisco, para mí es el momento preciso para hacerles a todos. El abogado Leonardo Toledo es quien armó el guión del testimonio de Mayra Salazar. Cada palabra de Salazar la recibió de Francisco Fierro, abogado del Banco del Pacífico, quien servía de intermediario. La idea era salpicar a enemigos del régimen de Noboa y de la fiscal Diana Salazar. Aquí nuevamente la voz de Leonardo Toledo, abogado de Mayra Salazar. Y yo sé contar historias, yo sé explicar las cosas que pasan, porque si no supiera, no es por Mayra, pues es por lo que yo he hecho. Entonces, si yo no supiera contar historia, el éxito que han tenido estas dos cosas donde ha estado Mayra,
3, porque ahora son 3. Es decir, aquí hay un buen trabajo. Yo puedo poner a temblar ese banco y... Entonces, mira, Francisco, te voy a pedir de favor. Faltan unos días para la versión de Mayra. ¿Cuándo es el 20, verdad? Sí, señor. Faltan unos días, pero si a mí no me soluciona, Francisco, ya este tema, yo los voy a incendiar. Yo no puedo permitir que no paguen, pues, hermano. Yo le dije, el trabajo vale 500.000. Leonardo Toledo reclama porque además su gestión con Mayra Salazar sirvió para más de un caso. Entonces ahora ha visto que no solamente un caso, sino que el caso parió otro. Ustedes han cruzado los dedos para que Mayra cierre su testimonio en Metástasis. Ya lo cerró. Pedido de alguien. Han solicitado que haga una ampliación de su versión, ¿verdad? Entonces, en esta ampliación se corre el riesgo de que se sepa lo que hasta ahora no se sabe. ¿Tú crees que no van a pedir el movimiento de ingresos a la cárcel tuyo? Entonces se sigue anclando que tú eres un empleado del banco y te reunías con Mayra. Entonces no es tan difícil creer lo que ya han venido repitiendo desde hace rato, que a Mayra le sembraron las historias. Y sumado a los otros problemas de Don Higinio y la plata que salió y entró, ¿tú crees que eso le conviene a esos hijos? Ese banco de va a temblar, loco. Lo peor del asunto es la revelación del mismo abogado Toledo. Toda la historia es falsa. Leonardo Toledo admite que la historia de Metástasis y Purga ha sido un invento como retaliación política. ¿Tú te imaginas a todos esos hijos de articulando que la historia del banco era mentira y la joden también a la fiscal? Le he dedicado 6 meses, los he hecho quedar como héroes. Ya no van a tener que pagar 4 millones, probablemente cobren 6.5 millones de dólares, pero tendrán que salir igual embarcados en tremendo problema. Yo he amenazado, yo me he cabreado, yo he dicho, yo los he grabado, les he dicho, tengo todo para hacerlos ver. A mí me contrataron por Metástasis, Metástasis parió Purga, necesito que me paguen $500.000. El abogado Toledo se revela al final porque no le pagan. Chucha, páguenme lo que siempre hablamos, porque si ustedes quieren cobrarle al banco Metástasis y Purga, chucha, cóbrenselo, yo no tengo ningún problema. Y si le quieren cobrar el cohecho que ha salido ahora, que estamos hablando de Fabiola y de esos hijos de puta nuevamente, cóbrenlo, pero páguenme lo primero. Con esta prueba, el accionar de la Fiscalía queda en entredicho, pero sobre todo saltan las alarmas sobre las gestiones ilegales del Banco del Pacífico para complacer al presidente de turno. Caramba, qué complicado el asunto, mis queridos chochólogos. Buen francés, ¿no? Un francés bastante fluido de Toledo. Un francés bastante fluido del señor Toledo. Si se dan cuenta, lo que acaban de escuchar, mis queridos chochólogos, yo digo, ¿no? Si tuviéramos en este momento una UAFE que funcionara, el trabajo fuera muy sencillo. Por ejemplo, podrían realizar los famosos reportes de operaciones económicas inusuales, conocidos como ROIs, los ROIs. Y veríamos si todo lo que tiene en sus cuentas bancarias el señor Alejandro Toledo tiene el respectivo justificativo y respaldo, así como las facturitas presentadas ante el Servicio de Rentas Internas. Pero ¿saben qué hizo la Fiscalía? En vez de determinar lo evidente que era el fraude procesal, ¿saben qué es lo que hizo? Allanó el domicilio del otro abogado que también interviene en esta conversación, que para los que no sepan, es el señor Fierro Tamarit, abogado del presidente de la República. Fue abogado del presidente de la República, señoras y señores. Ahí está la imagen del allanamiento. La Fiscalía dijo, no pasa nada, que no panda el culillo en este país, porque el trabajo que desempeña esta institución, y sobre todo doña Diana, siempre cumple con el debido proceso, y que los testimonios de Mayra Salazar han sido debidamente verificados, y lo dijo en un comunicado, póngalo en pantalla, mi querido DJ J, porque esto es lo que realmente perturba, mis queridos chochólogos. En serio les digo, fíjense ustedes en la información que tienen en pantalla. ¿Qué dice la Fiscalía General del Estado? Sobre todo en este segundo párrafo. De la misma forma que trataron de hacer con Metástasis, la conversación que se ha hecho pública no afecta en nada al proceso. ¿Cómo no, señora? Que lleva la institución, ya que la información proporcionada por Mayra Salazar en el marco de la causa denominada Purga
ha sido debidamente contrastada y verificada. O sea, están haciendo periodismo. Si no tienen que contrastar, tienen que demostrar. Es increíble cómo se maneja la justicia en este país. Pero miren ustedes. A ver, mis queridos chochólogos. Este caso tiene un enredo desproporcional. Primero, están involucrados o involucrado el ex asambleísta del Partido Social Cristiano Pablo Muentes, quien tiene una detención, está detenido el hombre. Segundo, Mayra Salazar, con su testimonio anticipado, permitió que Muentes vaya al tacho porque en su versión, ella dice, o lo acusa a Muentes de falsificar documentos para ganarle un juicio al Banco del Pacífico. Por un momento, olvidemos lo que yo también revelé al respecto de los terrenitos, de las hectáreas, que me parece que eran como 70 hectáreas que tenía en la ciudad más peligrosa del mundo, en Durán, Muentes, sus hijos y sus empresas. Por un momento olvidémonos de ese caso, ¿ya? Pero sí les digo que con ese testimonio anticipado se termina metiendo al tacho a Muentes. Yo no lo estoy defendiendo ni mucho menos, pero ustedes deben haber visto que ya salió el Partido Social Cristiano al recuperar a su soldado caído y diciendo que apoyan el debido proceso. Tercero, los honorarios del señor Toledo y Fierro habrían sido por el Banco del Pacífico, una institución financiera pública. No sabemos si se cristalizó o no el pago, si posterior a este intercambio se realizó la presión necesaria para que se pague ese dinero. Lo que sí sabemos es que Toledo en este momento está en condición de fugado, viajado de este país. El presidente del directorio del Banco del Pacífico, fugado de este país. El señor Noboa y su hijo, chao de este país. Me refiero a Ricardo Noboa. Cuarto, Fierro Tamarit fue abogado del presidente de la República, lo cual podría evidenciar que los casos que investiga la Fiscalía General del Estado habrían sido forjados o estaban direccionados. Entiendan la locura de todo este asunto, mis queridos chochólogos. Por esa razón, toma fuerza la acción del abogado del asambleísta de Pablo Muentes, el señor Diego Chimbo. Les recuerdo un poco este asunto para que no lo pierdan de vista. Miremos y escuchemos. Por supuesto, en contra del señor Fierro, en contra del señor Ricardo Noboa, en contra de la señora Mayra Salazar. ¿Fierro qué? Francisco Fierro. ¿Y por qué delito presunto? El primero, fraude procesal. Contubernio para que la señorita Mayra Salazar cometa perjurio. Porque en purga, ella comete perjurio. En metástasis, ella puede decir lo que quiera en el ejercicio de su defensa. En purga, el no ser procesada, tenía que someterse a todo lo que exige la ley. Y esto es decir la verdad. Y si no dice la verdad y se demuestra que mintió, comete el delito de perjurio. Y tenemos las pruebas de que ella perjuria. Bien, dimensionamos, ¿no?, este asunto. Pero ¿saben qué es lo más loco de todo esto? Es que no es noticia. De hecho, se le dio tratamiento y un abordaje periodístico un poco más sistemático, ya cuando escuchamos este intercambio feroz entre estos dos tinterizos, buitres. Ahora bien, ¿qué les ofrezco yo el día de hoy? Porque seguramente este contexto era justo y necesario para que comprendamos la dimensión del problema. ¿Quiénes son estos tinterillos, mis queridos chochólogos? Vamos con el primero. Leonardo Toledo, pareja sentimental de la señora o señorita Carolina Jaume. Importante que lo tomen en consideración. Pareja sentimental de la señorita o señora Carolina Jaume. Este señor es el propietario del Centro de Desarrollo Infantil Sonrisitas. SAS. Sociedad por Acciones Simplificadas. Vaya dato perturbador, diría Luisito. Es un centro de desarrollo infantil Sonrisitas. Puta, ya tan chiquitos y los guaguas ya están aprendiendo las mañas del Toledo, mijo.
Pero les lanzo este datito de color. Este señor Toledo fue administrador de una compañía del señor Jimmy Jairala, ex prefecto del Guayas, político. Me parece que hasta el momento presidente de Centro Democrático. Se trata de Consultoría, Estrategias y Opinión, CEOSA, Sociedad Anónima. Fue gerente en el año 2020, mis queridos chochólogos. Aquí tienen el comprobante de su nombramiento. Póngalo en pantalla, mi querido DJ. Con esto, por si acaso, yo no estoy haciendo ninguna acusación a nadie. Estoy determinando los vínculos y las trayectorias que tenían estos sujetos en el argot empresarial y, por supuesto, también público. Ahí lo tienen. En cuanto al señor Fierro Tamarit, hay otros datitos adicionales, amigos míos. Es propietario, por ejemplo, de servicios de asesoría legal integral JFT SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas. ¿Y saben por qué es por acciones simplificadas? Porque te simplifica todo, hasta la posibilidad de no presentar nunca ningún documento que supervise y controle la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y miren qué datitos más interesantes que hallamos, mis queridos chochólogos. Esta empresa, lo que les digo hace un momento, no habría cumplido con absolutamente nada de lo que demanda la normativa, no la cumplió. Y tenemos el documento que así lo certifica. Por ejemplo, póngalo en pantalla, mi querido DJ J. No presentó balances financieros, no presentó informes financieros, no presentó nóminas, no presentó estados financieros, no presentó los representantes legales. Es decir, es una empresa prácticamente de fachada, de papel, que no sirve para absolutamente nada. Lo que la puede convertir en una empresa objeto de una investigación, al menos administrativa. Ahí está el documento certificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Esto es estremecedor. Las empresas que no cumplen con los informes financieros, los balances, las nóminas, los estados, representantes legales, etcétera, porque están cometiendo alguna irregularidad. Y este patrón no es azaroso, por si acaso. Es redundante si analizamos, por ejemplo, las empresas de la mafia albanesa. Fierro Tamarit tiene un total de 15 denuncias en su contra. 15 denuncias. Hay denuncias bien graves, mis queridos amigos. Por ejemplo, fraude procesal, usura, actos de odio, falsificaciones, entre otros. En el año 2020, por ejemplo, Toledo y Tamarit ya se encontraban así, pum, 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 pum. Ya figuran en una denuncia por fraude procesal que realiza la propia Fiscalía General del Estado. Y no me estoy inventando, póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Incluso figuraba con su propio hermano. Esta es la de la declaración patrimonial. Tienen toda la razón, esta no te la envío. Pero les digo, en esta sentencia, en esta denuncia, constaba el hermano de Fierro Tamarit, Toledo, que está ahora vinculado nuevamente en estos audios bochornosos, y adicionalmente a eso, fue la propia Fiscalía General del Estado que arrancó con esta denuncia. ¿Qué pasó? Archivaron. Como archivan todo lo que no les termina conviniendo en términos políticos, en términos institucionales, mis queridos chochólogos. Tengo mucha más información de esta gente, la vamos a seguir entregando, poniendo a disposición de ustedes, porque a mí sí me llama poderosamente la atención cómo un tipo de esta calaña termina siendo abogado externo del Banco del Pacífico y está estrechamente vinculado al presidente de la República, Daniel Noboa. No es un invento mío, no es que yo sienta animadversión o rechazo a la figura presidencial. Al presidente de cartón le dicen algunos. No, 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 no malinterpreten. Son los datos que se están intentando analizar de manera objetiva en este espacio. La documentación pública, que ustedes mismos la pueden ir corroborando. Para ir cerrando, otra irregularidad, con esto nos despedimos.
Miren los impuestos de este señor, del abogado, del que fue abogado del presidente Novita. Como persona natural, mis queridos chochólogos, es un chiro. Yo he pagado más impuestos que el señor Fierro Tamariz. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Es más, los primeros 2 años, me refiero a 2023, 2022, ni siquiera declaró impuesto a la renta. Y desde el 2017 al 2019 todas sus declaraciones son en cero. La pregunta del millón, más allá de los allanamientos, señora fiscal Diana Salazar, ¿cuáles van a ser las acciones? Porque a ver, esto quiero que ustedes lo reflexionen. Si existía un antecedente del fraude procesal en el que trabajaban de manera cooperativa Fierro Tamariz y Toledo, ¿por qué nos vuelve a sorprender hoy? Y nos hacen un autogol, Fiscalía General del Estado. El Chochólogo, puro periodismo.